3 minutos y sin más dilación recibimos a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros vía OPAL Arturo González también. Arturo, buenos días. Vamos a empezar ya a platicar con Arturo Daén, periodista, coordinador del Sabueso AP y Pájaro Político, reportero, editor, redactor, y él ha publicado precisamente en Animal Político esta investigación, este reportaje que tiene que ver con cómo ha sido el comportamiento de el desabasto de medicamentos y cómo es que se dispararon 1,220% las quejas de la gente que acude al Instituto Mexicano del Seguro Social. Arturo Daén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a Arturo González y Marcela Pamanes. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias. Arturo, no nos extraña, pero nos pone la piel de gallina pensar que tantas personas están atravesando por una situación así. Tantas que ha aumentado de esta manera tan dramática las quejas de la gente que acude al IMSS. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que indagaste y qué es lo que reportas? Sí, exactamente. Como mencionas, pues nos impactó ver esta cifra. Desde que se han registrado protestas por la falta de medicinas, hemos tratado de documentar, ¿no? De poner en cifras, tratar de dimensionar qué tan grave ha sido el desabasto de medicamentos. Y pues lo que encontramos es eso, que en 2018 en el IMSS, que es una de las principales instituciones de salud, se habían registrado 443 quejas, ¿no? Por falta de medicinas. Y ya para 2021 la cifra se disparó a 5,800 quejas, que es un nivel similar también al de 2020. Entonces, pues es un problema bastante grave, y si gustas, pues iremos platicando un poco cómo se ha dado esta situación, en parte por la pandemia y en parte por el cambio que se hizo, ¿no?, en el sistema de compra de medicinas. Claro, por supuesto, porque finalmente dejaron de comprarse las medicinas por volumen, ¿no? Y esta situación ha puesto en aprietos al IMSS. Pero, a ver, cómo es la mecánica de compra de los medicamentos hoy en día en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y si las farmacéuticas que los abastecen están más ocupadas, pues tratando de subsistir y tratando también de atender el tema del COVID-19. Sí, mira, pues lo que pasa es que antes las compras las hacía el IMSS, tal cual, se encargaba, hacía una compra que llaman consolidada. Ajá. Exactamente. Y lo que me dicen los especialistas es que antes se habían desarrollado como todo un mecanismo de compra con un equipo especializado y demás, ¿no? Pero después llega el gobierno de López Obrador y dice, hay que cambiar este sistema. Hay muy pocas farmacéuticas a las que se les encarga las medicinas, entonces cambió todo. Se encargó ya no las compras al IMSS, sino a Hacienda. Luego Hacienda pues enfrentó problemas, incluso la auditoría documentó que pues no realizó, la verdad, un buen trabajo, y después pasa ya al INSABI la compra, luego integran este mecanismo de la ONU, la UNOPS, también para participar, pero pues lejos de resolverse el problema se ha agravado, ¿no? Todavía no ha logrado consolidarse un sistema pues confiable de compra y sobre también distribución de medicinas, ¿no? Sé, también ha sido un problema. Sobre cómo son ahora las compras, pues justo eso, al no consolidar un nuevo sistema, lo que hemos observado, en lo que nos han dicho especialistas, es que se ha recurrido, pues sí, un poco a compras de emergencia, ¿no? De salir a buscar en distintos países tal medicina que falta, y eso pues complica todo, hace que las medicinas incluso puedan elevarse de precio. Y lo que nos han dicho, no es una cuestión tan sencilla. Si tú encargas una medicina, no es que esté disponible todo el tiempo. Tienes que formarte, digamos, en una fila, y si no haces compras como bien planeadas, pues se va complicando todo, ¿no? Y nos lleva a esta situación de desabasto y de quejas. Uh-huh. Preocupa este sinsentido de las declaraciones, por una parte, de que no hay desabasto, luego el presidente regañando al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, diciéndole no quiero que me vuelvan a decir que no hay medicinas, pero luego reconociendo que no hay medicinas. Es como un ir y venir en la argumentación. ¿Es estrategia por parte del gobierno federal? Exactamente. Pues no sabré decirte si es una estrategia, pero lo que sí hemos observado es justo ese vaivén de declaraciones que mencionas, ¿no? De en distintos momentos negar el problema o minimizarlo, y después pues terminan reconociéndolo, ¿no? Ya 3 años de gobierno, como dices, el presidente mismo regañó a
ahí a 2 funcionarios, al titular del INSABI y al secretario de Salud. Y bueno, pues creo que es importante justo primero reconocer el problema, aceptar que existe, por ejemplo, con estas cifras de quejas. Y eso creo que va más allá de una confrontación política, estarán de acuerdo. El tema es tal cual que es gente, son personas, mexicanos, que están padeciendo la falta de medicinas y no son solo cifras, ¿no? Son personas. Entonces, en ese sentido, pues el gobierno pensamos que tendría que enfocarse en resolverlo más que en enfocarse en una defensa política o decir que son ataques, ya sabes, de neoliberales o demás, sino enfocarse en tal cual en encontrar soluciones, ¿no? Sí, o los ataques de los que no quieren acabar con la corrupción, que es generalmente lo que dicen, o como tú lo mencionas, Arturo, de los neoliberales. Arturo González tiene una pregunta para ti y te escuchamos, Arturo. Claro, buenas tardes. Gracias, Marcela. Arturo Daen, buen día. Buen día. El origen de esto, según el gobierno federal, es combatir la corrupción, que la forma en la que se daban las compras consolidadas anteriormente se prestaban para contubernios y que la mesa estaba puesta para que las farmacéuticas hicieran su gran negocio. Incluso recuerdo que al final de la administración anterior se publicaron varios reportajes en medios televisivos sobre supuesto cártel de farmacéuticas, ¿no? Así lo llamaban, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, ¿qué tanto en realidad se está combatiendo la corrupción con esta nueva forma, a veces amorfa, de hacerlo? Y si tiene razón el gobierno federal en eso, si está disminuyendo la corrupción. Sobre lo que mencionas, es un buen punto. Lo que hemos hablado con especialistas es que el sistema que existía antes, en el sexenio anterior, pues no era perfecto, ¿no? Sí había por ahí quejas o incluso investigaciones, por ejemplo, de la COFESE, de prácticas, digamos, anticompetitivas, ¿no? Y a lo mejor sí eran muy pocas empresas las que hacían las compras de medicinas, ¿no? Por ahí habría que revisar también datos de la auditoría, pero el punto es ese, ¿no? El sistema no era perfecto, seguramente había, como en muchas otras cosas, ciertas irregularidades o cosas, pero que podían tal vez afinarse, ¿no? Poco a poco, en lugar de cortar de tajo todo el sistema, ¿no? Ahora, como en otros casos, como el de los fideicomisos, como mencionas, pues sí, se acusa corrupción, pero no se presentan suficientes pruebas, ¿no? Decir, este fue el caso, tenemos estas denuncias, tenemos estos hechos como muy concretos, y no es mucho confiar en lo que dice el presidente, ¿no? Esto se prestaba a corrupción, esto era corrupto, pero ¿dónde están las pruebas, no? ¿Dónde están los elementos concretos para cambiar de tajo todo el sistema? Respecto al nuevo que esté blindado de corrupción, pues no lo sabemos. Habría que ver, como te decía, el hecho de hacer compras a lo mejor tan imprevisto, no sé, de forma no planeada, pues ya te lleva a hacer compras a lo mejor de adjudicación directa u otros métodos que justo se prestan más a temas de corrupción. Entonces habría que ver con el paso del tiempo las auditorías y demás para ver qué tan cierto es esto, ¿no? Esta promesa de limpiar todo el proceso. Ahora, también sabemos que las compras consolidadas tienen el beneficio de que te ahorras recursos, te ahorras dinero gracias a esta compra masiva de medicamentos. Sin embargo, se sacrifica luego a lo mejor la buena planeación, en el sentido de que algunas instituciones, algunos institutos, algunos hospitales, pues reciben más medicamento de cierta cosa que según el año anterior pues no necesitaban tanto, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con este planteamiento, Arturo, y te quiero preguntar, ¿se percibe actualmente algún tipo de planeación en la compra de medicamento o simple y sencillamente están sin pies ni cabeza? Pues mira, lo que hemos visto es que, como les comentaba, ya se hizo las compras con la participación de la UNOPS, y en ese sentido pues parece que han ido avanzando en cierto modo, pero sí sigue faltando mucho. El propio IMSS lo reconoció cuando compareció Zoé Robledo ante la Cámara de Diputados. Decía, bueno, a lo mejor ya tenemos las medicinas, pero está el tema justo de la distribución, ¿no? Es un problema muy importante, es un reto que no ha logrado resolver el gobierno. Y por ahí, por ejemplo, el presidente mencionó que podía participar incluso el ejército, ¿no? Como en otras cosas,
incluso ya menciona ahí la participación de las Fuerzas Armadas, pero pues parece de nuevo como una solución de corto plazo, de ver si funciona. Entonces, bueno, quisiéramos pensar que sí hay un plan, que sí hay un tema de mejorar la situación, pero habría que ver. Lo cierto es que todavía no se percibe algo que esté como muy consolidado. Y otro punto, perdón, que no habíamos comentado, y creo que es importante, el tema de que pues justo este cambio en la compra de medicinas se da y luego pega la pandemia, ¿no? Eso complicó todo Claro. A nivel internacional y más a países como México, ¿no? Que justo estaban cambiando su sistema de compra de medicinas, entonces nos agarró tal cual con los dedos en la puerta de no tener ese sistema, y la crisis de COVID pues detonó toda una complicación más grave, ¿no? De que no había tantas medicinas y era más difícil comprarlas y eran más caras, ¿no? El desabasto no es nuevo, Arturo Daen, pero podemos decir hoy que es peor que nunca. Pues no lo sabemos, tendremos que revisar las cifras. De nuevo me quedaría con los datos, y por lo pronto con estos datos que nos mandaron, pues es un hecho que del sexenio anterior, al menos de 2017 a la fecha, pues sí, el problema es grave, ¿no? Es el más grave que se ha tenido, al menos con estos datos de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Con este aumento tan grave en las quejas de compra de medicinas. Y habría que seguir documentando, creo, de los diferentes medios, diferentes periodistas, justo buscar cifras concretas, datos, para evitar caer, ¿no?, en este tema otra vez de que sea percibido como una crítica con intenciones políticas y demás, sino decir, aquí están los datos, de este tamaño es el desabasto y este es el problema que tiene que resolverse, ¿no? Arturo, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar contigo. Justamente quería preguntarte sobre este asunto que ya mencionabas, sobre la estrategia de compra, pero que según lo ha reconocido el propio gobierno federal, están fallando las estrategias de distribución. Ahora, de todo lo que ha aumentado el volumen de quejas de derechohabientes del IMSS, ¿cuáles son aquellos padecimientos donde más están faltando las medicinas? Porque, bueno, al menos aquí, en las clínicas de La Laguna, recibimos constantemente quejas de personas que dicen, bueno, es que es primera vez que no recibo completamente los medicamentos. Yo no sé qué pasaba antes, yo no sé qué está pasando ahora, pero la diferencia es esa. Antes no me faltaba ningún medicamento. ¿Y qué tanto también están faltando insumos para los procedimientos quirúrgicos, para las propias consultas, más allá de las medicinas como tal? Claro, esa es una excelente pregunta. Creo que justo falta documentar eso más a detalle, pues meter solicitudes de información, indagar en diferentes instituciones para ver exactamente qué tipo de medicinas e instrumentos son los que faltan. Lo que sí ha saltado en estos meses de protestas es el tema, por ejemplo, de los medicamentos para el cáncer, ¿no? Eso ha sido muy señalado. También creo que politizado en cierto sentido, pero bueno, es un problema real, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sin duda ese tipo de medicamentos es más complejo conseguirlos, según lo que nos han dicho especialistas. Sí. Entonces, pues es evidente que se hace más grave todo en ese tipo de padecimientos, ¿no? Tienes que comprar medicamentos más caros, no cualquiera los fabrica. En México justo todo el problema empezó cuando el presidente señaló a unas empresas que concentraban la compra de medicinas. Una de ellas era totalmente especializada justo en ese tipo de medicamentos, ¿no? Para el cáncer, y justo se cerró como no recuerdo cómo se llama en específico, pero es como la planta donde la fabrican aquí en la Ciudad de México, medicamentos contra el cáncer. Se cerró y desde entonces pues no se encontró como un sustituto inmediato, ¿no? Y se han tenido que comprar de nuevo medicinas en otros países. Entonces es lo que te diría, que falta documentar más qué tipo de padecimientos o qué tipo de medicinas son las que más han faltado, y un caso que salta a la vista pues es lo del medicamento contra el cáncer. Ahora, en todo este análisis que tú has hecho, en la cobertura que le has dado al tema, ¿cómo ves a las áreas de atención al derechohabiente o las áreas de trabajo social de las diferentes instituciones de salud pública, que obviamente se ven rebasadas ante estas inconformidades por estos faltantes de medicinas e insumos? Sí, pues es todo un reto, la gente que trabaja en las clínicas pues evidentemente no tiene la culpa, ¿no?, de esta falta de medicina. No es que ellos se encarguen
de ese problema, y pues simplemente tienen que enfrentar directamente las quejas de la gente, ¿no? Y eso debe ser muy complicado para todas ellas y todos ellos, pero pues es un problema que viene tal cual de fallas de una política pública, ¿no? De un nivel superior. En ese sentido, seguramente todo el personal médico también está a la espera de que se resuelva este problema, ¿no? Para poder brindar una mejor atención a la gente. Ahora, ¿se ha consolidado el INSABI, Arturo, desde tu perspectiva? Porque, bueno, también por ahí hubo en algún momento declaraciones, pues, desafortunadas del señor Juan Ferrer, el titular del INSABI, que decía que, bueno, también en los estados se robaban el medicamento y también eso contribuía, pues, al desabasto. En todo este tiempo que ha pasado desde la desaparición del Seguro Popular a la instauración del INSABI, ¿realmente han mejorado las atenciones? Sí, ese es un muy buen punto también. Es parte del cambio de la política de salud pública que se dio, como tú dices, cambiar el Seguro Popular por el INSABI. Y bueno, no tengo en este momento las cifras, pero sí recuerdo que ya hay indicadores que muestran que justo en lugar de aumentar el nivel de cobertura médica con el cambio del Seguro Popular al INSABI, al contrario, se ha reducido, ¿no? Por diferentes factores. Incluso yo diría que por factores como el de que la gente no conoce o todavía no entiende muy bien cómo fue ese cambio, ¿no? Cómo fue el cambio de su atención médica al pasar justo del Seguro Popular al INSABI. Creo que en ese sentido ha faltado difusión y entonces, pues es eso. Entonces no se ha mejorado la atención de salud pública con ese cambio y esperemos que se logre, ¿no? Porque todos lo esperamos, insisto, no es un tema de grilla o de política, sino simplemente de mejorar las políticas públicas para que haya mejor acceso a medicamentos y atención, ¿no? Entonces falta, con ese sentido, difusión y ahí están los datos. Si gustan, a la próxima los hablamos a detalle. Tal cual datos de que no ha mejorado la cobertura médica para la gente con ese cambio, ¿no? Muy bien, Arturo. Pues agradecidos con tu presencia, invitando al público a que te lean y que se enteren de este tema específicamente y de muchos otros que tú abordas en las páginas del Sabueso y donde te toca colaborar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo y felices fiestas. Igualmente Arturo, lo mejor para ti. 8 de la mañana, es importante volver a decir que platicamos con Arturo Daen, periodista, coordinador del Sabueso AP y Pájaro Político. Yo creo que Pájaro Político es maravilloso. La verdad es un trabajo periodístico de muchos quilates, de muy buena manufactura y bueno, Arturo hay pieza importante. Pero bueno, incidir sobre este tema, ¿no? Que finalmente ahí está la necesidad del medicamento y que las familias luego tienen que hacer milagros maravillas que luego desgraciadamente les pasan la factura. Que quiere decir que muchas de las veces se acogen en los brazos de agiotistas o de bancos que les ofrecen créditos con intereses muy altos para poder comprar medicamento, no para lujos o para cualquier otra cosa, sino para salvaguardar la vida. Y no hay el medicamento en las instituciones de salud. Sí. Cuando debería ser parte de la seguridad social que ofrece, por ejemplo, el ISSSTE o el IMSS, ¿no? Sí, efectivamente. Y apuntando justamente a esa situación con el INSABI, porque se había publicado que para mitad de año más o menos solamente se habían entregado el 9.5% de los medicamentos requeridos a través del INSABI, una cifra bajísima. Después, hace un par de meses, en octubre, esto que le preguntábamos a Arturo, el propio titular del INSABI, Juan Ferrer, había dicho que ya para esas alturas ya era el 96% el volumen de medicamentos que se había entregado a los estados, pero que por lo menos el 50% se lo robaban desde el sector salud estatal y que había corrupción y que eso contribuía entonces al desabasto y a la afectación. Bueno, si para 2021 seguían esas prácticas, pues entonces, ¿de qué sirvió el INSABI? ¿Por qué se dice que desde el 1 de diciembre de 2018 se combate férreamente a la corrupción y luego se justifica la falta de medicamentos con esos volúmenes de supuesto robo? Digo, también son cosas que no se entienden. Bien, vamos a... y bueno, la logística se complica con esta administración en ese sentido, ¿no? Porque no aplica los controles.
Al final, antes había unidades médicas que podían licitar por su propia cuenta en función de sus necesidades. Y eso le ahorraba en términos logísticos a las instituciones federales, ¿no? A las instituciones del ámbito nacional. El tema es que ahora quieren concentrarlo todo, pero no tienen la capacidad logística para poder satisfacer las necesidades acorde a la realidad. Ajá. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Son 7 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.